Muy bien, muy bien. Vamos a iniciar entonces. Ya dimos suficiente tiempo ahí para que ingresen todos los compañeros. Muchas gracias también por su comprensión, ahí por situaciones de la computadora, pues nos tardamos un poquito y pues también por la otra clase pues nos lleva un poquito más de tiempo, pero pues ya estamos aquí con ustedes para pues ver el día de hoy un tema pues nuevo, un tema pues quizá no tan nuevo para algunos porque ya tienen pues idea en cuanto pues miraron este título y estas imágenes, pues ya se automáticamente pues ya imaginaron o pues ya pensaron en qué consiste. Cabe mencionar, compañeros y compañeras, pues que a los que ya enviaron sus actividades en cuanto pues a la investigación, muchas gracias. De hecho, pues fue hace 15 días la entrega. También pues para esta semana tendríamos lo que es un laboratorio en línea del tema disco duro. El día de hoy vamos a ver quizá pues no todo en cuanto a este tema, porque si nos enfocamos en cuanto a discos duros, podemos pues, remontarnos desde desde la creación de estos, desde hace pues más o menos entre 50 a 60 años, que fue cuando empezaron a crear o a elaborar discos duros por la misma necesidad de que pues, empezaron a crear computadoras, entonces tenían que crear de igual forma pues diferentes herramientas de almacenamiento, y un disco duro pues es justamente eso. Pero pues vamos a analizarlos en este caso a profundidad de este tema para tener pues conocimiento, y posteriormente en nuestras clases que siguen vamos a ver cómo pues por ejemplo cómo se instala, cómo se formatea un disco duro, y pues eso hasta cierto punto nos nos puede servir en un futuro. Incluso pues yo siempre digo, pues no habría necesidad de que una persona vaya a un centro de internet y gaste entre 200, 150 o 125 quetzales para que le formateen su computadora cuando uno mismo lo puede hacer. Pero pues, aunque lo que les voy a compartir quizá no es completamente pues todo lo que se trata en este caso del tema de instalación de un disco duro nuevo, su preparación, formateo, cómo se instalan programas y todo lo que nosotros manejamos dentro de nuestra computadora. Hablemos de programas, los documentos, las fotos, videos, música, todo se almacena en estos dispositivos, en un disco duro. Por lo tanto, pues es importante analizarlos, es importante pues estudiarlos, porque se consideran pues una de las piezas fundamentales, una de las piezas más importantes que debe de tener una computadora, independientemente si es una laptop o una computadora de mesa. O sea, independientemente de cuál sea, pues todas las computadoras tienen un disco duro, aunque hoy en día pues ya se actualizaron, ya no precisamente pues son discos duros, sino ya se cambió a otro dispositivo que pues posteriormente vamos a ver. Pero nos vamos a enfocar el día de hoy en cuanto a la historia, cómo es la estructura de estos, la estructura lógica, los tipos de conexiones que existen y algunos tipos de discos duros. Vamos a empezar entonces, pues siempre hablando en cuanto al disco duro, pues les comentaba hace un momento, es la parte de la computadora que guarda o almacena todos los datos que nosotros vayamos a trabajar en nuestra computadora. Les comentaba hace un momento en cuanto a programas, también los diferentes archivos que nosotros manejamos, todos se almacenan en este dispositivo. Es uno de los componentes del hardware más importantes dentro de la PC. Lo que les comentaba también es como si fuera en este caso pues nuestro cerebro que almacena toda la información que nosotros vayamos adquiriendo, ya sea pues dentro de una escuela o fuera de esta escuela o en la familia. Todo eso se almacena en nuestro cerebro, al igual que nuestro cerebro que almacena información, así es el disco duro también. Hay distintos estándares para comunicar un disco duro con la computadora. Las interfaces más comunes son Integrated Drive Electronics, IDE, también llamado ATA. Eso pues lo vamos a analizar en un momento.
en cuanto pues a las diferentes conexiones que nosotros podemos encontrar en un disco duro, en su evolución. Les comentaba hace un momento de que más o menos hace como 50, 60 años pues se creó o se fabricó el primer disco duro y fue inventado o fabricado por la marca IBM, que en ese entonces, hoy en día pues ya no mucho escuchamos acerca de esta marca por diferentes situaciones, ahí por diferentes razones no pudo mantenerse en el mercado, pero hablemos de los años 50, de los años 60, principios de los años 60 a más o menos mediados de 1990, esta marca fue quien dominó todo el mercado de las computadoras. En ese entonces apenas estaban surgiendo marcas como Apple, como Microsoft, en cuanto a los diferentes, en ese caso, sistemas operativos, pero esta marca pues tuvo pues un gran auge durante 30 años, fue el quien dominó el mercado de las computadoras y empezó entonces también la carrera o pues ahí sí que la tarea de fabricar discos duros, por lo mismo de que habían que almacenar datos, pero algo muy singular de estos dispositivos es que tenían pues diferentes tamaños, pero no los tamaños que conocemos hoy en día. Y tenemos en pantalla entonces el primer disco duro, es ese el que tenemos aquí como tipo cilindro, que contenía diferentes discos donde se almacenaban la información. Aquí tenemos, dice, que fue publicada por IBM el 13 de septiembre de 1956 como parte del sistema IBM 305 RAMAC. En ese caso, esta sería la computadora fabricada por IBM. En ese entonces, imagínense, solo imagínense, si nosotros decimos que el tamaño de una computadora ocupaba el tamaño de una habitación, ¿qué tamaño podía tener esa computadora? Enorme. Por lo tanto, su disco duro también era grande. En su interior, dice, tenía 50 discos con un diámetro de 61 centímetros cada uno, que giraba a 1200 revoluciones por minuto, con un tiempo de búsqueda promedio de 600 milisegundos, es decir, 0.60 segundos. De hecho, pues hasta ese momento, hasta ese año, pues se consideraba pues, muy rápido esto de los 1200 revoluciones por minuto, que son en este caso, pues que es las vueltas que gira en este caso el disco por minuto, 1200. Hoy en día pues podemos hablar de una cantidad pues muy enorme, pero por lo mismo de que se han ido actualizando estos dispositivos. Pero cabe mencionar entonces el tamaño que tenía pues el primer disco duro, era enorme, y los componentes que tenía, si podemos darnos cuenta en la imagen, pues eran varios componentes. El IBM 350 en su cubícula original y como pieza de museo. Hoy en día pues ya nadie tiene este tipo de computadoras, sería muy raro el que tenga uno en casa, pero pues algunas de esas computadoras se exhiben en museos, y siempre IBM fue trabajando en este tema, para mejorar sus dispositivos, y el 11 de octubre de 1962 anunció la publicación o la comercialización del IBM 1311. Su principal característica era que su disco duro, en este caso, era extraíble. El usuario podía intercambiar packs de discos duros. Cada uno de estos packs estaban compuestos por 6 discos de 14 pulgadas y tenía un peso aproximado de 4,5 kilogramos. Solo póngase a pensar, o sea, cuál es el tamaño de ese disco duro y por qué pesa tanto, casi 10 libras, imagínense. Entonces, pues podemos nosotros darnos cuenta, por ejemplo, en la imagen, de que ahí hay una persona intercambiando discos duros. Eran discos gruesos, pero la singularidad de este dispositivo ya para 1962 es que se podía cambiar ese disco duro, es decir, de que se llenaba el espacio, podían sacarlo e insertar uno nuevo, y ahí pues van almacenando información y van almacenando más información. Y como se pueden dar cuenta, compañeros, es de que IBM pues fue innovando, fue siempre pues fabricando diferentes dispositivos para ofrecerlos al público, aunque para esos años, hablemos de los años 1950, 1970 y casi a finales de la década de los 70,
no todas las personas contaban con una computadora. Las empresas eran las que sí tenían acceso a una computadora por lo caras que eran estas. Habían computadoras valoradas hasta por $40,000. Imagínense, las más baratas podían valer entre 35,000 a $40,000. O sea, es una cantidad enorme. ¿Quién iba a invertir en una computadora así? A comparación de hoy en día, pues podemos hablar de que hay computadoras muy baratas y que ofrecen, pues ahí sí que opciones pues que no, que ya pueden pues ser o servir para poder trabajar, por ejemplo, en oficina y en fin. Fue anunciada en este caso la computadora IBM 3340 o 3340 fue anunciada el 13 de marzo de 1973, que incorporó una tecnología y un término que incluso hoy se sigue usando entre los técnicos informáticos, que es Winchester. La tecnología de Winchester permitió un cabezal de lectura que permaneciera sobre la superficie del disco, lo cual redujo de forma drástica tanto la complejidad de sistemas de lectura-escritura como su costo de fabricación. El 3340 fue llamado también Winchester por el archifamoso rifle Winchester. O sea, si nos damos cuenta, podemos regresar, por ejemplo, aquí desde el principio. Esta cabeza lectora, esta es la innovación de ese año, porque ya estaba sobre este disco que leía los datos, es decir, que estaba pues sobrepuesta sobre este disco para leer los datos, y su proceso de elaboración o fabricación pues resultaba un poco más barata, y por eso es que ya se empezaron pues a ya hablar de computadoras pues personales. Más o menos ya había pues ahí algunas ideas en cuanto a la elaboración o fabricación de computadoras para que todas las personas que quisiesen podían comprar una y no gastar, por ejemplo, los 35,000 o $40,000. Luego apareció el IBM 3380, que pesaba 250 kilogramos, mientras que el ST506 fue el primero en 5.25 pulgadas, el disco duro. Aquí está la computadora. Esta torre que vemos acá es una computadora. Y acá tenemos el disco duro. Si se da cuenta, poco a poco se fue reduciendo en tamaño, por lo mismo de que las innovaciones que se hacían, se veía de qué forma disminuir el tamaño, pero que tenga más capacidad. Fue publicada en junio de 1980. Fue el primer disco duro de la historia con una capacidad de 1 GB. Su peso era de 1/4 de tonelada y costaba unos $40,000. El ST506, lanzado al público por Shagar Technology, el primer disco duro que utilizó el formato estándar de 5.25 pulgadas. Es el tamaño. De hecho es pequeñito, sí, pero pesa mucho. Y tuvo 1 GB. Imagínense, 1 GB de almacenamiento. Hoy en día, ¿cuánto es 1 GB? Ni una película pesa 1 GB. La película, por ejemplo, promedio pesa 1.5 GB, 2 GB. Pero en ese entonces, en 1980, era un lujo tener un disco duro con una capacidad de 1 GB. O sea, imagínense cuánta capacidad tenía. Era muy poco a comparación de las capacidades que tienen las computadoras hoy en día. Pero en ese año, pues esa fue la innovación. Pero si se da cuenta, ¿cuál es el precio de ese disco duro? $40,000. El disco duro con la computadora, $40,000. Era una cantidad de dinero pues muy enorme, que hasta esa fecha pues no se contaba. Pues una persona que quería comprar una computadora tenía que pagar todo eso. Por lo tanto, las empresas eran las únicas que podían utilizar una computadora, que tenían la capacidad de pagar por una computadora así y poder utilizarla. Luego aparecieron pues este tipo de discos duros, los que tenemos ahora en pantalla, es de la marca Seagate Barracuda. A principios de los 90, Seagate lanza los discos Barracuda, el cual tenía una capacidad de 2.1 GB. O sea, ya fue subiendo, ya tenía la capacidad doble del que estaba aquí, del que creó IBM en 1980. Pero tuvieron que pasar 10 años para que apareciera un nuevo disco duro. La marca Seagate en este caso sacó su propio disco duro Barracuda con una capacidad pues de 2.1 GB, y el tamaño pues se fue reduciendo
y más o menos este diseño fue el que se empezó a trabajar hasta hoy en día, pues se sigue utilizando ese mismo diseño que tenemos en pantalla. Luego apareció Hitachi D-Stark, el 7K1000, dice 1 billón de bytes. El modelo 7K1000 marca otro punto importante en la historia de los discos duros, al ser la primera unidad de 3.5 pulgadas disponibles al público con una capacidad de 1 terabyte. Imagínense, 1 terabyte. Cuando hablamos de 1 terabyte, nos referimos a que este disco duro tiene una capacidad de 1000 gigas. 1000 gigas, imagínense, si lo traducimos de esta forma, una película, por ejemplo, que tenga 1 giga, en un disco duro así cabría 1000 películas. Entonces, este disco duro pues ya tiene más capacidad todavía, más capacidad, pero por una empresa diferente, que es el Hitachi. Esa es una empresa que empezó a fabricar discos duros también y que ya se ofrecían al público, es decir, a las personas, porque pues ya tenía en ese caso pues un precio muy bajo que ya las personas podían comprarla, a comparación de las que pues, vimos anteriormente. No era pues sencillo comprar un disco duro de ese precio. En la actualidad, como bien les mencioné hace un momento, esta es la estructura o el diseño de los discos duros, que si nosotros desarmáramos una computadora, podríamos darnos cuenta de cómo es cada uno de estos discos. La estructura física. Vamos a analizar un poco en cuanto a la estructura física de un disco duro. Tenemos en pantalla lo que es, por ejemplo, el disco. Está el motor, el cabezal de lectura-escritura, acondicionado. Tiene que tener en este caso, pues un ventilador para que no se caliente todo ello. Su interfaz, puentes, suministro de energía. Todos estos componentes del disco duro conforman lo que es la estructura para poder ya sea transmitir los datos, recibirlos, analizarlos, almacenarlos, y el acondicionador, por ejemplo, enfriar lo que es el disco duro para que no se caliente y no se queme. El disco duro, compuesto por varios discos metálicos hasta 4 platos que giran simultáneamente y guardan información en ambas caras. Todo es similar a lo que nosotros conocemos, por ejemplo, los discos compactos o discos de DVD. Son redondos o son en este caso pues círculos, y en ese disco se van almacenando los datos, al igual que esos. También el disco duro pues tiene esa misma estructura, pero la cuestión es que en ambas caras del disco se van almacenando los datos, es por eso que tiene más capacidad. Cada plato se organiza en circunferencias concéntricas llamadas pistas. Cada pista se organiza en sectores, cada sector tiene 512 bytes. Para leer y escribir los datos se utilizan los cabezales. Hay hasta 8, 2 por plato, se montan en forma de peine. Cabezales, en este caso pues es esta figurita que nosotros vemos como una flecha, como una flechita, que está sobrepuesta sobre el disco, que es lo que lee y escribe los datos sobre los discos, o sobre, en este caso, sobre los cabezales. Todos los cabezales se mueven a la vez. El formato de disco en informática es el proceso de preparación de un disco duro o de un medio externo para el volcado del sistema de archivos, aunque hay dos tipos de formato, el físico y el lógico. Habitualmente los usuarios solo conocen lo que es el lógico. Vamos a ver entonces lo que es el hard disk platter reflection, el disco duro plato reflexión. Pues vamos a analizar un poco de los tipos de discos que existen. Dentro de un disco duro hay varios platos, entre 2 y 4, lo que veíamos hace un momento, que son discos. O sea, decimos platos, pero realmente son discos donde se guarda la información. Y estos pues son de aluminio o de cristal, concéntricos y que giran todos a la vez. El cabezal, el dispositivo de lectura y escritura, es un conjunto de brazos alineados verticalmente que se mueven hacia adentro o afuera según convenga, todos a la vez. En la punta de dichos brazos están las cabezas de lectura y escritura, que gracias al movimiento del cabezal pueden leer tanto zonas interiores como exteriores del disco duro. Lo que les mencionaba entonces de que este cabezal pues está sobre los platos o sobre los discos, leyendo o escribiendo la información.
vamos a ver también lo que es estructura lógica. El sector de arranque contiene toda la información de particiones y situaciones del sistema operativo. Cuando arranque el ordenador, el MBR, el Master Boot Record, sector de arranque dirige el proceso de arranque hacia el sistema operativo. Bueno, el primer sector de o la estructura lógica de un disco duro está lo que es el sector de arranque, donde se almacena el sistema operativo. Es un espacio dentro del disco duro siempre donde está nuestro sistema operativo, ya sea el Windows, independientemente de qué versión es, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. En este espacio del sector de arranque se almacena lo que es el sistema operativo. Las particiones del disco duro. Los discos duros se pueden dividir en zonas, lo que son particiones o particiones, que se comportan como discos duros diferentes. En algún momento usted se ha dado cuenta en alguna computadora, ya sea en la suya o en alguna otra, por ejemplo en el centro de internet, que cuando nosotros entramos en este equipo y hacemos clic en la carpeta de este equipo, aparecen dos espacios o dos memorias, por decirlo así. Una donde dice disco local C, donde está el menú o el sistema operativo. Aparece, ya sea nuestro disco duro es de 1 TB, es decir, de 1000 gigas, podemos hacer dos particiones. Podemos dejar uno con 500 gigas y la otra partición con 500 gigas. Es como si hubiesen dos discos, pero realmente es uno solo. A eso se le llama partición, o sea, dividir el disco, la capacidad del disco en dos para poder tener dos espacios donde almacenar nuestros datos. Sistemas de ficheros. Cada sistema operativo tiene su sistema fichero para optimizar el espacio y la velocidad. Los clústeres es el conjunto continuo de pistas de sectores que componen la unidad más pequeña de almacenamiento de un disco. Ejemplo, de un clúster de 1024 bytes. El ejemplo que tenemos acá es un clúster de 1024 bytes. Es el conjunto de espacio o de pistas donde se almacenan los datos. Si guardamos algo que ocupa 30 bytes, por ejemplo, el clúster se marcará como ocupado aunque esté muy vacío. Si los clústeres son pequeños se desperdicia poco disco duro, pero sube el tiempo de acceso y baja el rendimiento. Si los clústeres son grandes, el tiempo de acceso baja, pero se desperdicia más el disco duro. Todos estos, esta estructura lógica que estamos viendo acá, no es física, es decir, no lo podemos ver, pero está allí en el disco duro y puede o tiene mucha influencia en cuanto al funcionamiento y al rendimiento de este. Tipos de conexiones. Acá pues quizá vamos a analizar en cuanto a tipos de conexiones. Los discos duros, aunque tengan la misma estructura desde hace 30 años y hoy actualmente, no han tenido pues el mismo tipo de conexión. Podemos hablar de varias conexiones que son acá tenemos 4, pero cada una pues tiene una característica diferente. Podemos hablar desde el principio, por ejemplo, la conexión IDE, que empezó pues desde la fabricación de los discos duros y hasta en ese caso pues fue lo que se estuvo utilizando, pero lo más importante quizá para poder entender entre tipos de conexiones es la velocidad que tienen para ya sea leer o transmitir los datos. Por eso es que con los años pues se fueron actualizando, se fueron haciendo mejoras en cuanto a las conexiones o interfaces de los discos duros para ofrecerle al usuario en este caso pues mayor velocidad. Es por eso que si usamos una computadora de hace 30 años por ejemplo y abrimos una carpeta, tarda entre unos 2, 3, 4 segundos para poder abrir. En cambio hoy en día no, al hacer clic abre automáticamente, ni lleva un segundo para abrir esa carpeta. Esa es la diferencia entre los tipos de conexiones. Podemos hablar de SCSI. Son interfaces preparadas para discos duros de gran capacidad de almacenamiento y velocidad de rotación. Se presentan bajo 3 especificaciones: el estándar, el rápido y el ancho rápido. Su tiempo medio de acceso puede llegar a 7 milisegundos y su velocidad de transmisión secuencial de información puede alcanzar teóricamente los 5 megabytes por segundo en 2 discos estándares. Bueno, aquí a la hora de estar analizando esto podemos decir
de que este tipo de conexión pues es muy rápido, ¿sí? Y a la hora de transmitir los datos, por ejemplo, puede llegar a 5 megabytes por segundos, o los 10 megabytes cuando son rápidos, o los 20 megabytes cuando son, en este caso, anchos rápidos. Un controlador SCSI puede manejar hasta 7 discos duros o 7 periféricos con conexión tipo Margarita. A diferencia de los discos IDE, pueden trabajar asincrónicamente con relación al microprocesador, lo que posibilita una mayor velocidad de transferencia. Bueno, si se dan cuenta, la capacidad de cada uno es diferente dependiendo su característica, ya sea estándar, rápido o ancho rápido. Por ejemplo, cuando hablamos de 5 megabytes por segundo, es si usted está copiando canciones, por ejemplo, y normalmente las canciones tienen entre 3 a 10 megabytes de capacidad o el espacio que ocupan. Entonces, si está utilizando un disco duro estándar de esta clasificación SCSI, al momento de estar copiando esas músicas, estaría pasando una música o una canción por segundo. Imagínense, esa es la velocidad que tiene. Luego pasamos a lo que es la conexión SATA o Serial ATA. Es el más novedoso y el que quizá se ha utilizado con mayor, en este caso, pues con mayor frecuencia desde hace varios años. Podemos hablar de los años 2000 hasta la fecha. Es el tipo de conexión que más se ha utilizado. Existen 3 versiones: SATA 1 con velocidad de transferencia de hasta 150 megabytes por segundo, hoy día descatalogado, o sea, ya no está en uso. SATA 2 de hasta 300 megabytes por segundo, el más extendido en la actualidad. Y por último, SATA 3 de hasta 600 megabytes por segundo, el cual se está empezando a hacer hueco en el mercado. Físicamente es mucho más pequeño y cómodo que los IDE, además de permitir conexiones en caliente. Imagínense, ya en cuanto a la conexión SATA, ya es más rápido. De hecho, las computadoras que nosotros tenemos en el laboratorio utilizan este tipo de conexión, la conexión SATA. Y en su momento pues vamos a desarmar alguna computadora, o de hecho tenemos ahí varios discos duros y vamos a analizar cuál es la conexión de esto. ¿Por qué? Porque pues les comentaba hace un momento de que tenemos que aprender cómo es la preparación y formateo de un disco duro y cómo se instala también. Todo eso lo vamos a ir analizando. Y también tenemos lo que es el Serial Attached SCSI, lo que es SAS. Es de interfaz de transferencia de datos en serie, sucesor del SCSI paralelo, aunque sigue utilizando comandos del mismo para interaccionar con los dispositivos SAS. Allá es como una actualización del tipo de conexión que veíamos hace un momento. Aunque hasta cierto punto, pues en este caso va a utilizar algo de lo que es la conexión SATA, y se va en este caso pues a adaptar a los controladores o a los programas que hacen funcionar este tipo de conexión. Aquí tenemos otros tipos. Por ejemplo, el ST506 fue el primer disco duro de 5.25 pulgadas introducido por Seagate Technology. En ese momento, Sugar Technology almacenaba hasta 5 megabytes después del formateo. Este tipo de conexión lo conocemos normalmente como conexión por cincho. Si se da cuenta, los cables son todos estos y tienen una gran cantidad de cables, aunque la velocidad con la que transmitía los datos era muy lenta. El IDE, esta es la estructura que tiene, y acá nosotros podemos conectarlos. Estos son los zócalos. Aquí están los pines donde se conecta, en este caso, a la tarjeta madre dentro de la computadora, y a través de estos cinchos, que son realmente cables, se transmiten los datos. Y acá tenemos lo que es la conexión SATA. Este es el cable. Si se dan cuenta cuánta diferencia hay. El ancho de esta banda es muy grande, hasta 5.25 pulgadas. En cambio, la tecnología SATA es más pequeña, es reducida, tiene hasta 1 centímetro nada más el ancho de la banda o del cincho, y la conexión tiene menos pines, pero la velocidad con la que transmiten los datos es más rápida. Entonces, entre más pequeña, hoy en día pues los dispositivos son más pequeños, pero tienen mayor capacidad. La interfaz en este caso del SCSI es esta, pues es casi lo mismo que los que veíamos hace ratos de IDE. Tiene la misma estructura, pero ahí pues en este caso se fueron actualizando, se fueron haciendo mejoras en cuanto a la transmisión de datos.
Tipos de discos duros, ya los veíamos hace un momento. En las características de los discos, por ejemplo, el tiempo medio de acceso. El tiempo medio que tarda pues la aguja en situarse en la pista y el sector deseado es la suma del tiempo medio de búsqueda, situarse en la pista, tiempo de lectura, escritura y la latencia media, situarse en el sector. Esto lo comprendemos a la hora de estar abriendo, por ejemplo, un programa, cuánto tiempo va a tardar para abrir ese programa. Ese es el tiempo medio de acceso. A la hora de que nosotros estemos haciendo clic sobre el programa, va a ir ahí abriendo, dependiendo cuánto tiempo va a tardar, ese es el tiempo en que está trabajando el disco duro. El tiempo de búsqueda es igual, el tiempo de lectura y escritura, el tiempo en este caso de latencia media, velocidad de rotación, es otra característica que tiene, cuántas revoluciones, es decir, cuánto gira por minuto los platos. A mayor velocidad de rotación, menor latencia media. La tasa de transferencia, cuánto puede pasar o recibir el disco duro por segundo. El caché de pistas, su interfaz y LANs, que son en este caso zona sobre las que aparcan las cabezas una vez se apaga la computadora. Todas estas características las tienen todos los discos duros. Cabe mencionar pues, de que va a variar según la capacidad y la velocidad con la que trabaja pues, un disco duro. Todo eso dependiendo de qué tan actualizado está, en este caso, pues, nuestro dispositivo. Hoy en día les comentaba pues, de que los discos duros parece que ya están pasando a segundo plano porque pues, se actualizó a una memoria de estado sólido, un disco de estado sólido. Es en este caso pues una velocidad más grande todavía, es como una tarjetita, ya no tiene la estructura que nosotros conocemos como disco duro, lo que tenemos acá ya no tiene esta estructura, de hecho es más pequeña, es como una memoria RAM, es más pequeña, pero tiene mayor velocidad, o sea, transmite los datos a una velocidad tan grande que yo de hecho he realizado pues comparaciones en cuanto a un disco duro y un disco de estado sólido. He tenido la oportunidad de formatear computadoras y ver cuál es la diferencia y he pues encendido las computadoras al mismo tiempo. La computadora que tiene un disco duro normal tarda pues siempre sus entre 7 a 10 segundos para encender o incluso más, a veces llega hasta el minuto, pero una computadora que tiene un almacenamiento de disco de estado sólido, que es lo más actual que hay, lo más actualizado, pues se enciende la computadora de 3 a 5 segundos. O sea, es muy rápida en encendido y a la hora de abrir los programas también muy rápida para abrir los programas. La cuestión es que pues están muy caras. Una de 120 gigas, por ejemplo, puede valer entre 500 a 600 quetzales y así aumentando el precio. O sea, entre más almacenamiento, más caro está el dispositivo. Entonces, ahí sí que para mayor actualización, pues también hay que pagar. Pero los discos duros, entonces, espero de que hayamos comprendido cuál es su función dentro de una computadora, que es leer y en este caso almacenar los datos, lectura y escritura de datos. Y son muy importantes, sí, si no tiene disco duro, no tiene un espacio donde guardar sus datos, por lo tanto su computadora no va a servir. Si está allí y su disco duro no funciona, no va a funcionar su computadora, por lo tanto pues tiene mucha importancia dentro de una computadora. Y así pues compañeros y compañeras, pues es lo que pues hemos visto el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo puede pues manifestar y podemos escucharlo en ese momento. Profe, buenos días. Mucho gusto, buen día. Solo una pregunta, profe. No sé qué pasará con el trabajo número 2. Ahorita vamos a ver. El trabajo número 2 es el laboratorio en línea del tema disco duro. Así es, ¿verdad? Sí, es ese, profe. Muy bien. Este es justamente lo que acaba de explicarles el día de hoy. Y de hecho, pues les voy a compartir las diapositivas. Y en línea yo voy a hacer pues un cuestionario y ya ustedes lo responden de este tema que se analizó el día de hoy. Y solo así. Solamente así. Ah, bueno, está bien, profe. Sí, pues esa es la actividad. Profe, Pero una pregunta.